Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea ese pequeño espacio temporal en el que estén disfrutando de su podcast de divulgación favorita, Derecho Remix. Venga y llévese su argumento jurídico. Pase uno, tenemos dos. Pase otro, tres. Tenemos la jurisprudencia y una más. El programa de hoy trata sobre un asunto muy bonito. ¿Pueden los estados, es decir, los gobiernos, como representación de comunidades políticas, ser acusados internacionalmente? El sistema interamericano de derechos humanos, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿De qué trata? Para eso tenemos a una invitada especialísima, Araceli Olivos, Portugal. No es fácil imaginar qué significa que lleven un caso ante el sistema internacional. La gente se imagina así siempre como la ONU, ¿no? Una vez aquí nos reíamos con Magdalena Sepúlveda, que era como la corte de los notables, ¿no? O sea, como que hay una distancia, hay una falta de comprensión de qué son esos sistemas, con qué se comen. ¿Por qué llevan ustedes los casos ante el sistema interamericano? ¿Qué tiene que suceder en una síntesis? Siendo tal el nivel de injusticia, tal la omisión de parte de los gobiernos, de los tribunales, ¿no?, que deberían de impartir justicia, que yo creo que sí, mucha gente potencialmente podría pensar que lo justo sería ir a otra instancia, ¿no?, entre comillas, a un tribunal en donde sí me vayan a escuchar, un tribunal donde sí vaya a haber imparcialidades, ¿no? Pero en realidad la lectura que desafortunadamente yo creo tenemos que hacer las organizaciones es en qué casos es viable, en qué casos sí se puede trazar un camino, porque sería falso decir que todo entra, ¿no?, sin las condiciones políticas idóneas. Entonces es un poco medirle, como se dice coloquialmente, el agua a los camotes a nivel interno y a nivel internacional. Y particularmente en algunos casos saber si las personas están dispuestas a enfrentar un litigio de casi una década. En esa descripción que nos haces del sistema interamericano, pues nos invita a preguntarte sobre el caso para el que te invitamos a conversar, querida Cheli, que es el caso de la tortura sexual cometida contra mujeres en los hechos de San Salvador Atenco. Si usted no lo sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por emitir una sentencia histórica porque existe la posibilidad de que por primera vez se emite una sentencia que mencione a un presidente en funciones. Ya conté el final de... Changuito, exacto. Conté el final de la película. Tremendamente. La represión que ocurrió el 3 y 4 de mayo de 2006 tiene una raíz de lucha en contra de ese proyecto aeroportuario en San Salvador Atenco desde antes del 2001 incluso. Por varios años, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio, después de haber, entre comillas, ganado, porque ahora ya se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y se volvió un interlocutor entre el gobierno del Estado, el gobierno municipal de Texcoco y particularmente los floristas. Habían llegado a un acuerdo ya con el gobierno de que se iban a instalar, los iban a dejar, y lo que se encontraron la madrugada del 3 de mayo fue un cerco policíaco, particularmente de policías municipales, algunos estatales, y empezaron a conflictuarse, se encendieron los ánimos, y sin decir quién empezó primero y quién empezó después, la realidad es que empezó un conflicto, ¿no?, ya con uso de la fuerza entre floristas y policías, y empezó una serie de detenciones arbitrarias, mujeres que iban pasando y los policías les pegaban, las tumbaban y las esposaban, jóvenes que estaban grabando y que eran golpeados y detenidos, mamás de estos jóvenes que decían, ¿por qué le pegas a mi hijo?, y que eran golpeadas y detenidas. Todo el frente bloquea la carretera Texcoco-Lechería para exigir la liberación de los presos, para exigir el cese a la represión y para liberar la carretera en la madrugada del 4 de mayo. Y entran fuerzas federales, estatales y municipales con más de 3,000 elementos al pueblo de San Salvador Atenco a pegarle a lo que se moviera, ¿no? Y aquí estoy usando palabras de sobrevivientes. Perros, ancianos, 2 niños perdieron la vida,
vida, o más bien fueron ejecutados, que es la palabra que deberíamos usar, y particularmente contra las mujeres, aunque también hubo hombres, pero la recurrencia fue mucho mayor en mujeres, agredirlas sexualmente desde el principio, con tocamientos en pechos, en glúteos, y fueron después llevadas a unas camionetas donde ocurrió lo que ellas describen como lo peor que les ha pasado en la vida y lo que literalmente les jodió la vida, ¿no? Les jodió su proyecto como mujeres, como parejas, como madres, como estudiantes, como periodistas, como artistas. Las jodieron. A casi todas las violaron. Llegan finalmente a Santiaguito y empieza ya la historia más bien en la que ellas son acusadas de secuestro, de ataques a las vías de comunicación, que es básicamente cerrar una calle si te estás manifestando. Eso es atacar una vía de comunicación. Y algunas incluso tenían asociación delictuosa porque, claro, eran más de 2, ¿no? Lo que a mí me rompió el esquema totalmente es en la corte recientemente, cuando fueron las mujeres a dar su testimonio. O sea, de verdad, si uno es persona y no se le rompe el corazón escuchando a las mujeres el describir lo que vivieron, esas horas de su vida, en serio, no es una persona, o sea, es un robot. No le late el corazón o no le pasa sangre por las venas, y que no haya un responsable, porque más eso me gustaría que nos platicaras, que se lo preguntaron ahí, se lo pregunta a un juez, ¿no? Al Estado mexicano ahí en la corte. O sea, lo que quiero que me digas, Estado mexicano, hay personas que están ya como culpables ahorita por lo que les ocurrió a estas mujeres, y que el Estado mexicano tuvo que decir no hay ninguna persona culpable. O sea, ¿en qué estado de derecho vivimos? ¿En qué democracia vivimos? ¿En qué pinche país de impunidad vivimos cuando después de escuchar a estas mujeres no pasa nada? Vamos a hacer una pequeña pausa porque el caso está bien delicado, pero de estas cosas venimos a hablar en Derecho Remix. Volvemos. Derecho Remix.